el violín porque mi padre es músico y yo solía ir aquí a la maestranza, a la Orquesta Sinfónica de Sevilla, que era donde trabajaba, a verlo muchas veces tocar. Entonces empecé con el violín, luego, bueno, nunca me terminó de llenar. Hice muchas actividades extraescolares en el colegio: inglés, dibujo, ¿qué más? Tenis, sevillanas, y es que nada como que me terminaba así de eso, ¿no? De gustar del todo. Entonces al final terminé dejándolo, y de hecho de que estábamos debatiendo en mi casa porque mi padre dice, bueno, pues si no es violín, pues natación, que no se te puede sacar del agua en la piscina. Mi madre dice, no, pero es que yo quiero que haga algo artístico, tipo gimnasia rítmica, y yo quería ser bailarina de ballet, de tanto, claro, ver a mi padre tocar, ¿no? Y todo el tema de la música. Y estábamos los tres debatiendo de que a ver qué hacía. Y viene mi abuela y dice, deja de discutir porque hay un 3 en 1. Y dice, la sincro. Y allí, claro, dijeron mis padres, claro, pues ¿por qué no? Y buscaron clubes por internet, vieron que el Sincro Sevilla tenía varias campeonas de España y tal, y me llevaron. Y pues ahí me quedé, en la piscina. Pues realmente yo empecé haciendo gimnasia rítmica con mi hermana y fue ella la que se cambió primero a la natación artística, y yo, como era la hermana pequeña, seguí los pasos de mi hermana mayor y así terminamos las dos en el agua. Pues bueno, no me acuerdo muy bien porque era muy pequeña, pero sí, al principio venía para hacer algo por las tardes, para divertirme, para entretenerme, para hacer amigas, y ya en un momento dado me dijeron, vamos a empezar a competir. Y ya fue todo cogiendo un poquito más de forma y ser más serio y entrenando más. Es un deporte muy estricto y te enseña muchísimas cosas que no solamente te sirven para el deporte, te sirven también para el resto de tu vida. Nos ha enseñado a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, lo que es el compañerismo, el trabajo en equipo, el sacrificio, el compromiso con unos horarios, unos deportes, el perderte cosas, bueno, renunciar a cosas por el deporte. No sé, nos ha enseñado un montón de valores que ahora mismo hace que seamos quienes somos, y a nivel de competición, bueno, te enseña disciplina, te enseña a saber competir, a saber perder, a saber ganar, a aprender de cuando pierdes y seguir mejorando siempre. Ellas empezaron su recorrido deportivo, siempre empieza aquí en escuelas deportivas municipales. Entonces empiezan escuelas deportivas, después progresan, pasan al club, precompetición, competición, o sea que yo las he visto desde que son muy pequeñas hasta que están pues, en la élite deportiva como están, claro. Desde el primer momento yo recuerdo la primera vez que entré en la piscina, había una niña saltando, música por todos lados, otras niñas haciendo maravillas en el agua, no sé, era todo tan diferente que yo me quedé hipnotizada. Digo, wow, es como bailar en el agua. Automáticamente hice amigas y pasamos de que mi padre me tenía que despertar de la siesta y llevarme a las actividades a que yo tenía que arrastrarlo de la cama en plan, venga papá, vamos a entrenar, quiero ir a entrenar ya. Niñas talentosas, por supuesto, tanto físicamente como mentalmente, porque para llegar a deportista de alto nivel, mentalmente tienes que tener una capacidad especial, pero sobre todo esto demuestra que no son las dos primeras que llegan del club, sino que bueno, hemos tenido a Sara Gijón, hemos tenido a Paula Torres, ahora ellas dos, tenemos en selecciones inferiores siempre nadadoras, pues demuestra que el trabajo del club es un trabajo bien hecho, con pocos medios, pero bien hecho, un trabajo sistematizado, un trabajo que potencia las cualidades de cada nadadora, trabajos personalizados, y bueno, se ve en el recorrido del club y en el éxito del club, por supuesto. Por la mañana nos levantamos, desayunamos y vamos a la piscina, estamos de 8:30 a 1:30 más o menos entrenando, no solamente agua, también hacemos pesas, hacemos más sesiones de otras actividades que también nos sirven para después el desarrollo en el agua. Después a la 1:30 tenemos 2 horas para comer, más o menos, 2 horas o así, y después volvemos de 3:30 a 6:30. Una vez termina el entreno, hacemos un poco de extra, igual recuperación o mirar vídeo o lo que sea, y ya a partir de ahí, el resto de día que te queda,
pues lo aprovechas para estudiar, para hacer recados, lo que tengas que hacer, lo haces en ese trocito de día que te queda. Estoy estudiando ahora mismo farmacia semipresencial. Estudio en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR, estudio comunicación. Yo desde pequeña he sido una persona que ha sido siempre muy tranquila de carácter. De hecho, yo siempre he sido muy pava. Muy pava. A mí se me decían, Alisa, tienes que espabilar, de verdad, porque yo iba a mi ritmo. Entonces nunca me ha pasado de que me ponía súper nerviosa, así que tenía compañeras que se ponían de repente a llorar o le entraban náuseas, pero no, yo nunca he sido de esa. Yo estaba segura de mí misma y siempre me tomaba las competiciones como un gran entreno, un entreno importante y bueno, hacer lo mismo de los entrenos. A ver, yo con Alisa coincidí un año que fuimos a una World Series que se hizo aquí en Barcelona y compartimos equipo. Vamos, nadé con Marín y con Alisa, pero claro, Alisa es más de mi edad, entonces, bueno, más cercana a mí. Alisa, sin duda, el compañerismo, obviamente nadar al lado de Alisa era una responsabilidad muy grande para todas. Y ella era continuamente ayudando, oye, si no llegas tal, yo te ayudo, yo tiro, yo, ¿sabes? Si no sabes hacerlo, no te preocupes, yo te explico, es eso, es como el compañerismo. Y Marina, o sea, yo compartí solamente esa competición con ella, pero sí es verdad que la he entrenado durante muchos años y es un poco, con Marina es como la capacidad de superarse, tener la mente fría de decir, ahora me he caído, pero no pasa nada, la siguiente me levanto, la fuerza mental. Mi primer campeonato internacional fue la Copa Comen en infantil y fue un campeonato que me acuerdo que disfruté muchísimo. Después vino el Mundial, que lo disfruté aún más, pero estaba súper nerviosa, pero me llevaba tan bien con mis compañeras de equipo y estaba tan contenta por estar representando a España en un campeonato tan importante que estaba súper contenta, lo disfruté muchísimo. El agua estaba súper fría y por eso lo pasamos súper mal, pero me acuerdo que fue muy guay. El Mundial de Fukuoka, que ha sido de mis mejores campeonatos internacionales. Cuando conseguimos la medalla de oro, es que además tengo hasta borroso, o sea, hay partes que no me acuerdo de la emoción, del entusiasmo, que no nos lo creíamos y estábamos con los ojos como platos diciendo, ¿cómo puede ser? Y entonces hay cosas que se me han borrado. Pero es, o sea, felicidad constante. Durante todo ese día fue felicidad y no paraban de llegarnos mensajes y apoyo y cariño y fue emocionante, o sea, se me ponen los pelos de punta. El debut internacional fue en Grecia en 2014 que competimos, era una Copa Mediterránea pero también había países invitados, o sea, era como un mini mundial de categoría infantil, entonces fue allí. Los mundiales junior, pues la verdad que, bueno, fue un año duro porque al final fue mi primer año en el CAR, yo aún me estaba adaptando a todos los cambios que tenía, al cambio de amistades, al estar lejos de la familia, entonces bueno, yo allí pasé un bache psicológico bastante fuerte, entonces no disfruté del todo esas competiciones, pero bueno, haber ido a un mundial junior y a un europeo, un orgullo enorme y aún así subirme al podio, pues habiendo pasado un año duro, fue muy gratificante. Eran 15, eran más 14 y cumplí 15 en octubre, eso. Yo terminé una Copa Mediterránea donde habíamos tenido bastante buenos resultados, yo había hecho todas las rutinas, era como la solista de la selección infantil. Entonces, bueno, se sentó conmigo la directora técnica, Ana Montero, y me dijo, oye Ali, mira, sabemos que es pronto, porque las niñas suelen ir bastante más tarde, casi a los 18, pero sabemos que en Sevilla no tienes las condiciones que tú necesitas para entrenar. Creemos que tienes un talento y que pues, tienes un futuro muy prometedor y queremos que vengas al CAR de Sant Cugat para entrenar en mejores condiciones. Y bueno, yo al principio, claro, no quería porque acababa de terminar una competición bastante dura, quería descansar, pero una vez descansé, al final dije que es una oportunidad que creo que necesito aprovechar y bueno, junto a mis padres tomamos la decisión de que yo me fuera. De repente terminó un campeonato de Europa Junior y llego a mi casa y me dicen, ha llamado a la seleccionadora y quiere que te vayas a Barcelona. Y dije, yo no me puedo ir ahora, porque claro, estaba en primer bachillerato y me toca, o sea, era el verano de pasar a segundo. Y dije, tengo que terminar segundo de bachillerato en mi casa. Entonces,
terminé segundo de bachillerato en mi casa y una vez terminado segundo de bachillerato me fui para allá, pero fue una decisión que me costó mucho trabajo y mucho tiempo tomar, o sea, me costó mucho. A nivel de categorías inferiores se hacen pruebas de selección que dependiendo de cada categoría se hace de una manera u otra. Tenemos un primer campeonato de España en noviembre donde se hace una prueba de selección y se seleccionan entre 16 y 18 atletas. Hacemos una primera concentración en diciembre, tanto en categoría infantil como en categoría junior. Hacemos una primera concentración en diciembre, después hacemos un sesgo que solemos descartar 3 o 4 nadadoras y nos volvemos a concentrar otra vez en febrero. De hecho, volvimos hace una semana de la concentración, esta de febrero, después Campeonato de España siguiente, que es en marzo, volvemos a hacer una prueba de selección y ya seleccionamos a las 10, 11 o 12 nadadoras, dependiendo un poco del año, que van a ir a competir. En ese mundial, bueno, lo único que me pasó es que nació mi hermana pequeña, entonces sí que también tuve una época bastante difícil porque al final yo siempre he sido hija única y de repente a los 17 tengo una hermana. Yo no sabía lo que era el amor por una hermana. Como nos llevamos tanto, también era como mi pequeño bebé al que yo quería cuidar, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, fue un año bastante guay, entraron muchas niñas de mi edad, entonces ya era como un poco más veterana. Recuerdo hacer mucha vida en el centro de alto rendimiento ese año, tener como una familia muy bonita y bueno, disfrutar también mucho de esas competiciones. Se entrenan muchas horas desde que eres pequeña porque es un deporte muy precoz, o sea, con 9 años ya empiezas a ir a campeonatos de España, con 10 entrenando 3 y 4 horas diarias, entonces son familias que lo tienen claro. Le tiene que gustar, por supuesto, a las niñas y, bueno, muchos viajes, mucho coche, mucho estar dispuesto a que su hija se sacrifique por un deporte, que hoy en día la sociedad como que está cambiando y es demasiado trabajo, es demasiado estrés, entonces pues tiene que encontrar familias que estén a favor del deporte de competición y después económicamente que lo puedan soportar. A finales de 2018 me fui de la selección, porque necesitaba un respiro, necesitaba un descanso, estaba pasando un bache psicológico, porque claro, haberme ido tan pronto, al final yo recomiendo que las niñas se vayan más tarde, a pesar de que bueno, fue una decisión tomada por todos, eso es algo que podríamos haber hecho todos mejor. Yo, bueno, fue difícil, echaba otra vez mucho de menos a mi familia, no me sentía yo a gusto con los entrenos, sentía que no disfrutaba de la sincro y al final acabé aborreciéndola mucho y dije, ya no quiero este deporte, no lo quiero como lo quería antes, necesito descansar, necesito alejarme de la piscina y estuve medio año sin nadar y bueno, porque gracias a mi familia que es rusa y tenemos contacto con las niñas rusas, bueno, antes de eso yo hablé con la seleccionadora, obviamente, le dije que no quiero nadar más, necesito un descanso y ella lo comprendió en todo momento, me dieron su apoyo y me dice, bueno, tanto el presidente de la federación como la seleccionadora me dijeron, bueno, si en algún futuro quieres volver, siempre eres libre, siempre puedes volver a intentarlo, nosotros no vamos a hacer una barrera. Y yo dije, vale, yo me lo tomé en serio, muy en serio eso. Entonces, bueno, después de haber pasado medio año sin nadar, tuve la oportunidad de entrenar en Rusia. Me fui a Rusia, tuve un cambio radical de aires, cosa que me fue súper bien porque claro, todo era súper diferente y empecé a entrenar allí en una escuela y vivía con mis tíos. Yo nunca había vivido con mis tíos porque ellos siempre estaban allí, yo siempre estaba aquí. Fue una experiencia que yo disfruté mucho porque al final son familia y yo no tengo contacto con ellos y de repente conocerlos más de cerca a mí me fue muy bien. Y entrenaba con las niñas allí pequeñas y no sé, creo que fueron ellas las que justamente me devolvieron el amor por la sincro y la ilusión que yo tenía cuando era pequeña de tirarme al agua con mis amigas. Entonces, cuando yo empecé a entrenar con ellas, volvió mi amor por la sincro. Y fuimos al campeonato con mi entrenadora aquí del Sincro Sevilla, con María Elma Martínez y Alfredo Calvo Caballero. Con mi padre fuimos. Y nada, nos fuimos los 4 al campeonato de Kazán, venga a ver qué pasaba. Y de repente, entre niñas de selección y yo compitiendo en solo con un club que de tercera. Y bueno, fue una experiencia, la verdad, que muy gratificante. Yo estaba muy contenta y no me lo esperaba para nada. Están solos, que es solamente una persona, hay tanto técnico como libre, dúos igual, hay técnico y libre, y en equipos hay 3, hay uno ahora que es nuevo. El equipo lo nadan 8 y hay técnico libre y equipo acrobático que es acrobacias, se basa en acrobacias.
Aparte está el mixto, que también hacen técnico y libre. La diferencia entre una rutina técnica y una rutina libre: en la rutina técnica tienes 5 elementos que son obligatorios, que tiene que hacer todo el mundo, y el resto lo montas como tú quieras. Y en la rutina libre es totalmente como tú quieras. Nosotras, que hacemos equipo, tenemos 3 entrenadoras, entonces, bueno, cada una tiene trabajo específico porque somos 8, bueno, no, mentira, somos 10, no damos 8, pero somos 10, y cada una se le da más una cosa, falla más en una cosa, le cuesta más una cosa. Entonces, cada una tiene un poco de trabajo específico que hace por su cuenta, tanto fuera como dentro del agua. Y después tenemos una parte de trabajo de técnica, que es justamente para estos 5 elementos que son obligatorios en las rutinas técnicas. Y después también hay una parte que es para montar la coreografía, que es todo el tema artístico, para inventarte las historias que cuentas en el agua y tal. Y ya el conjunto que se junta todo, tanto la técnica como la impresión artística, y es un conjunto de todo. Ese año 2019 volví a echar la beca en el CAR. Venga, a ver qué pasa. Y me cogieron. Era una época en la que muchas personas estaban lesionadas y la entrenadora tenía que probar como unos arreglos de música y dijo: Ali, ¿puedes tirarte un momento a hacer los elementos del dúo? Yo me los aprendí de repente y pues los hicimos justamente con mi compañera Iris. Bueno, se ve que me llovió algo ahí y dijo: quiero que te aprendas el dúo. Y claro, eso fue desde septiembre hasta febrero, o sea, fueron meses, y eso desde suplente, de repente equipo y de repente dúo. Entonces imagínate qué rápido fue el progreso, ¿no? Se clasifican un país por continente y después en un mundial previo a los Juegos, y los otros 5 países restantes tienen un campeonato continental. ¿Qué pasa? Que como son en París estos Juegos, por continente europeo ya se clasifica Francia por ser anfitrión. Entonces la plaza de Europa se la quedaron ellos. Nosotros no pudimos conseguir la plaza en nuestro campeonato continental. Pero ahora en este mundial se clasificaban los 5 restantes. Entonces lo que teníamos que hacer era, en la media de las 3 rutinas de equipo que teníamos, equipo técnico, equipo libre y equipo acrobático, en la media de las 3 teníamos que quedar entre las 5 primeras. Si quedabas entre las 5 primeras, estabas clasificada para París. Y eso hemos hecho. Un sueño, es que cuando ya, entre que Japón es otro mundo totalmente, y que estabas de repente en una ciudad olímpica. Claro, nosotros somos un deporte de agua, tenemos muy vistos los deportes de agua, waterpolo, saltos, natación, nos conocemos todos. Pero aquí no, aquí de repente hay béisbol, hay escalada, hay halterofilia, hay balonmano, baloncesto, hay miles de deportes y todos son deportistas de distintos países, de distintas modalidades, y no sé, entramos como en una ciudad olímpica, y tú ibas y de repente te encontrabas a Mireia Belmonte de cara, o de repente a Pau Gasol en el comedor, o a Lidia Valentina en la residencia, y era como: wow, estoy en un sueño, estoy aquí de verdad, soy una deportista olímpica, no sé, como un orgullo, un sueño. Cuando nadamos, nos daba igual cómo habíamos nadado, era el sueño de que, Dios, hemos nadado en los Juegos Olímpicos. Y bueno, todos los mensajes que recibimos, todo el apoyo, fue increíble, la verdad. Cuando terminaron los Juegos fue cuando me propusieron irme allí al CAR. Entonces, bueno, esa parte yo no la viví mucho. Realmente yo dije que no, que prefería hacer segundo de bachillerato en mi casa. Entonces esa parte de terminar los Juegos y ya solamente 3 años no la viví. Sí que viví nada más entrar, tener solamente 2 años y clasificación olímpica. Y eso ha sido como muy abrumador, o sea, ha sido muy abrumador, muy intenso. Hemos tenido que trabajar mucho, han sido 2 años muy intensos, han hecho largos, han habido momentos buenísimos, han habido momentos duros, pero se ha pasado rápido. Al final tienes que disfrutarlo todo porque lo piensas y ya se ha pasado casi. En este deporte al final vas año por año. Es como si te dicen 100 series de natación, claro, tú no piensas en que te quedan 99, tú piensas, venga una, y ahora otra, y ahora venga la siguiente. Entonces, bueno, acabaron Tokio, descansamos y continuamos entrenando porque teníamos otro mundial en Japón. Entonces, bueno, poco a poco, y al final miras atrás y dices, jolín, qué rápido se me ha pasado, y aquí estamos otra vez, ¿no? Yo creo que nos hemos concentrado en París justamente este año, y aún así
pusimos un cartel en la piscina, no de París, sino del Mundial de Doha, porque nuestro objetivo al final era el Mundial y, claro, obtener la clasificación, pero sobre todo dar una buena imagen para competir en el Mundial. Y una cosa característica que tenemos Iris y yo desde el principio, que nos lo ha dicho Mayu, es que nosotras como que avanzamos lento, pero avanzamos con pasos muy grandes. Entonces, bueno, ahora mirando atrás es que somos otras personas totalmente, somos un dúo más consolidado y bueno, eso se nota también, ¿no? Ahora somos uno de los mejores dúos del mundo, allí estamos y bueno, a mejorar y a seguir. Y el tema de la salud mental era algo que hemos tenido muy presente siempre, pero yo creo que hace unos cuantos años atrás esto no estaba nada visibilizado como está ahora y creo que es muy importante y se le tiene que seguir dando mucha más visibilidad porque en el momento en el que te falle la cabeza, fallas tú entera. 2 cuartos puestos duelen y a cualquier deportista le duele. No podemos negar que hemos hecho un campeonato limpio sin ninguna penalización, cosa que ningún país ha conseguido, y eso ha sido que hemos afrontado la presión de... En nuestra cabeza era lo voy a hacer bien, no el no voy a fallar. Que eso es una evolución de equipo. Luego nos hemos clasificado para unos Juegos Olímpicos, que eso también pasamos un bache en el equipo en octubre, que realmente teníamos mucho miedo de no clasificarnos y en el final haberlo conseguido ha sido como ¡buah!, una gratificación doble. Y bueno, que hemos sido subcampeonas del mundo y bronce mundial, ¿no? Eso no hay que olvidarlo, entonces bueno, la satisfacción, el orgullo y la felicidad está, y sobre todo que hemos afrontado muy bien a pesar de las adversidades este campeonato. Alisa, su constancia, su trabajo, su gana de superarse. Alisa ha pasado por varias adversidades en su carrera deportiva y siempre ha pedido ayuda y ahí hemos estado y ella ha dicho, digo, ¿quieres? Y ella dice, María del Mar, quiero, vamos, y lo ha conseguido. Lo ha conseguido, mucho trabajo y lo ha conseguido. Y Marina, trabajo, muy talentosa y mentalmente muy fuerte, mentalmente muy fuerte, con lo cual lo aguanta y dice, llego y llego. Y entonces pues eso hace que sea una gran deportista en las dos. Nos quedamos fuera, España se quedó fuera en Río y ya este año han conseguido clasificarse las absolutas y estamos intentando mantener la cantera para que nos podamos seguir clasificando para Los Ángeles. Cuál va a ser el camino hasta París, pero sea cual sea, vamos a darlo todo, a estar súper concentradas, súper entregadas y dando lo mejor que tenemos. Dar una buena imagen y bueno, claro, soñar es gratis y ¿por qué no medallas? Si ya hemos ganado a Japón una vez, ¿por qué no podemos hacerlo otra?